¿Qué pasaría si mezclamos el Club de los Poetas Muertos con el talento de Mr. Ripley y todo ello aderezado con la turbiedad de Salwood? Pues tendríamos El secreto. El secreto de Donna Tartt es un libro que, a pesar de que se ha hecho muy viral en los últimos años en TikTok y en Instagram, lleva escrito desde los 90 y gran parte de su popularidad se debe a que representa muy bien todos los componentes de la estética Dark Academia. Y bien, para los boomers como yo, ¿qué es Dark Academia? Es un movimiento cultural que se centra en la imagen idealizada de la educación superior. Es decir, normalmente son historias que se ambientan en viejas universidades, que centran su interés en la escritura, en el arte y en la arquitectura griegas, hace hincapié en la literatura clásica y todo ello frecuentemente adornado con una atmósfera gótica y una temática algo retorcida y siniestra. La novela nos narra la historia de Richard Papen, que es un chaval que se traslada a Nueva Inglaterra para entrar en una universidad bastante top. Y allí se hace amigo de 5 estudiantes de literatura clásica que tienen un profesor bastante peculiar. Esta peña al principio parece como son seres de luz, son entes superiores porque saben hablar en latín, en griego. Bueno, pues poco a poco irán desvelando cosas que igual no son tan idílicas. A pesar de que todo esto se centra en un ambiente académico, no os penséis que lo que vais a ver aquí son monjas recatadas. Hay pastillas, aquí hay alcohol a raudales, aquí hay tabaco, o sea, esto podría ser una especie de capítulo de Shameless, pero dentro de una universidad. Si olierais lo que hay dentro, olería a nicotina, a sudor, a cosas muy turbias. Y diréis, ¿y a mí qué me importa este libro? Que vaya rollo, ¿no? O sea, gente estudiando, gente hablando todo el día en griego, en latín. Pues bueno, no se llama El secreto por nada. Estos chavales tienen un secreto que te irá desvelando el protagonista, Richard, en primera persona, haciendo flashbacks. Wow. Tienes misterio asegurado. No quiero asustaros, pero son 770 páginas, 770, ¿vale? Es decir, si sois amantes de los buenos tochales, aquí tenéis para unas cuantas tardes. Y si no, no os asustéis. Es un libro bastante ameno, se lee muy bien. Para la gente que os guste el thriller, este es vuestro libro, ya os lo digo. Aparte, hay partes en las que se hace bastante parodia de este elitismo que tienen los protagonistas, que ni ellos se creen su propia personalidad. Hay bastante humor negro, hay pasajes en los que te quedas en plan, me estoy riendo de esto, qué horror. Dato también bastante cómico, que hay mucho metalenguaje. El propio libro en sí mismo es una tragedia griega, es decir, estás en tensión todo el rato, sabes que hay un final trágico ineludible, pero aún así tú quieres ver cómo se enfrentan a él. A mí por momentos, salvando las diferencias, me recordó un poco a Crimen y Castigo. Es una de esas obras en las que lo importante y lo que te tensa no es tanto lo que ha ocurrido, sino como lo que no está ocurriendo y temes que ocurra. No os quiero contar mucho más para que lo disfrutéis plenamente, así que si en algún momento me hacéis caso y lo leéis, contadme en comentarios qué os ha parecido. Muchas gracias por seguirme y hasta la siguiente reseña.